Muy buenas, este es el espacio de Olinautas. Mi nombre es Iván y hoy os traigo un nuevo episodio de la historia de la ciencia. Hoy hablaremos sobre el caos, sobre cómo puede emerger a partir de un sistema ordenado, como puede ser nuestra aparente realidad. Este es el podcast número 15, un podcast sobre ciencia. El siglo XVII fue una época repleta de visionarios que introdujeron orden, estructura y forma a los grandes misterios del universo. En primer lugar, Galileo Galilei fue un erudito, filósofo de la naturaleza, es decir, astrónomo, físico, matemático, ingeniero y un largo etcétera. Padre de la astronomía observacional, del método científico y de la ciencia moderna. Dedicó parte de su vida a la óptica, a la dinámica de los cuerpos y a la defensa del heliocentrismo mediante pruebas empíricas realizadas en parte con el reciente popular telescopio, de esta forma oponiéndose a la arraigada ideología de la Iglesia católica. Por otro lado, Kepler describió las propiedades de la dinámica de los distintos cuerpos del sistema solar a través de sus leyes, dando pie a las órbitas elípticas como característica fundamental del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Estos conceptos empíricos se unieron a la creativa forma de pensar de distintos filósofos de la época, como René Descartes. Una de sus afirmaciones filosóficas propuesta en su tercera meditación, el principio de la realidad causal, sugiere que nada emerge de nada, que toda causa tiene su efecto. Todo el conjunto de contribuciones de los distintos visionarios preparó el terreno para Isaac Newton, cuyas leyes del movimiento y gravitación, entre muchas otras contribuciones, marcaron un antes y un después en el entendimiento de la naturaleza. Estas leyes son tan potentes que, sabiendo el principio fundamental por el que se rige un sistema, se pueden hacer predicciones acerca de su estado en un futuro lejano, siempre y cuando se tenga conocimiento de su disposición actual. Por ejemplo, se puede calcular la trayectoria de cada uno de los cuerpos del sistema solar dentro de cientos de años, y de esta forma predecir los próximos eclipses o trayectorias de cometas, o también hallar de forma indirecta la masa de un planeta. Demostró que tanto la caída de una piedra como el movimiento de una estrella se rigen por las mismas reglas. Su teoría era tan sublime que formó el marco científico dominante de los siglos posteriores. De hecho, se creía firmemente que toda la realidad que percibimos podía ser determinada a través de este conjunto de leyes. Simplemente introducimos el estado actual y dejamos actuar a la maquinaria matemática. Esta creencia era tan fuerte que alrededor de finales del siglo XVIII, el científico francés Laplace llevó al extremo el determinismo causal o científico a través de lo que él llamó demonio de Laplace, una entidad intelectual que conocía de forma precisa la localización y velocidad de todos y cada uno de los átomos del universo en un instante de tiempo, y por ello sabía todos los respectivos valores en el pasado y en el futuro, gracias a los métodos matemáticos inventados por Newton. A través de esta metodología, Le Verrier, compañero de Laplace, predijo correctamente la existencia del planeta Neptuno en el año 1846, no por observación directa, sino por inferencia matemática. Es decir, se sabía que existía una discrepancia en la órbita de Urano entre lo observado y lo predicho por la teoría newtoniana, y sorprendentemente, la fuente de esta discrepancia era la perturbación gravitatoria del planeta Neptuno. No obstante, el ordenado y estructurado universo de Newton y Laplace estaba a punto de ser desafiado. Las primeras indagaciones en el mundo del caos fueron arrojadas por un científico francés mediante el análisis de un sistema que se creía conocido, el movimiento de los planetas. A finales del siglo XIX,
Las leyes de Newton se habían catalogado como extraordinariamente robustas, y los científicos asumían que cualquier problema físico podía resolverse a través de estas. Además, creían fervientemente que la forma más eficiente para reducir la incertidumbre en los cálculos era mediante la mejora de la precisión en la medida de las condiciones iniciales, y de hecho, la Carta Astronómica del año 1900 contenía información suficiente acerca de las posiciones y velocidades relativas de muchos cuerpos del sistema solar para explotar las ecuaciones de Newton y determinar el estado futuro de los astros de nuestro sistema solar. En 1885, el rey Oscar II de Suecia y Noruega ofrecía un premio a cualquiera capaz de demostrar la estabilidad del sistema solar a largo plazo. Parecía una prueba absurda, dado que dicho sistema se había mantenido estable durante millones de años hasta entonces, pero había dado grandes quebraderos de cabeza a científicos de épocas cercanas, y además era una oportunidad para probar el poder de la mecánica clásica desarrollada hasta la fecha. Algunos excelentes matemáticos ya habían tratado de resolver dicho problema antes de que se ofreciera el premio, pero únicamente fueron capaces de demostrar la estabilidad a corto plazo, y no pudieron afirmar realmente si los 8 planetas permanecerían en una región acotada durante un tiempo indefinido. Henri Poincaré, un matemático francés conocido por su pensamiento innovador, decidió atacar el problema. En lugar de tratar de resolver el conocido problema de los n cuerpos, es decir, un número n de masas regidas por la ley de gravitación de Newton, Poincaré decidió limitar su análisis a un sistema más simple: 2 cuerpos masivos orbitando alrededor de su centro de gravedad, mientras que otra masa mucho más pequeña orbita al resto. Es decir, lo que recibe el nombre como el problema de los 3 cuerpos restringido. Para su sorpresa, al tratar de dar una solución a este sistema de únicamente 3 cuerpos, descubrió cómo imprecisiones minúsculas en las condiciones iniciales crecían con el tiempo, magnificándose exponencialmente, hasta que la predicción para un tiempo suficientemente grande dejaba de tener valor. En otras palabras, 2 predicciones con condiciones iniciales muy cercanas o con pequeñas discrepancias en las masas de los planetas daban lugar a una dinámica extremadamente diferente para tiempos largos. De hecho, con las condiciones iniciales apropiadas, uno podría obtener formas geométricas arbitrariamente complejas. Consecuentemente, el matemático francés concluyó que era imposible predecir el devenir del sistema solar a largo plazo, debido a que existen muchas variables que no se pueden medir con total precisión. Poincaré ganó el premio por su labor, pero su logro más importante fue descubrir la inestabilidad dinámica, o el caos determinista. Poincaré encontró caos cuando intentó calcular el futuro del sistema solar, pero estudiar planetas individuales también le aportó algunas claves. En 1980 se utilizó la teoría del caos para explicar la gran mancha roja de Júpiter. Muchos astrónomos han visto la estructura por más de 300 años, pero ninguno pudo explicar por qué existía y por qué no se desvanecía. Los científicos actuales creen que la mancha representa caos estable, una isla de estructura localizada dentro de turbulencia y desorden. Su conclusión está basada en las ecuaciones para dinámica de fluidos, cuyo modelaje de los datos de Júpiter produjo un sistema autoorganizado, encontrado en una isla de tranquilidad dentro de un mar de caos. La teoría del caos que había introducido Poincaré pasó aparentemente desapercibida hasta 70 años después, cuando un meteorólogo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts trataba de usar cálculos numéricos por ordenador para mejorar la predicción del tiempo. Parecía algo inverosímil. En el año 1960, NASA ponía astronautas en órbita mientras que los meteorólogos eran incapaces de generar buenas predicciones. Si nos remontamos 2 años más adelante, en 1962, 2 catastróficas tormentas pillaron a Estados Unidos con la guardia baja. La primera, conocida como la tormenta del miércoles de ceniza, llegó en marzo para casi arrasar algunas ciudades del Atlántico Medio. La segunda de ellas, conocida como el Gran Golpe, fue una tormenta de viento del noroeste que azotó la costa oeste y causó
casi 300 millones de dólares en daños, el peor desastre natural de ese año. Muchos científicos creían firmemente que la mejora de los cálculos numéricos que ofrecía el avance de los ordenadores era clave para evitar catástrofes meteorológicas similares. Lorentz era un matemático y meteorólogo a quien le encantaba estudiar el tiempo. Gracias al aumento de la capacidad del procesamiento de las máquinas en esa época, Lorentz tuvo la oportunidad de construir un modelo matemático, consistiendo de 12 ecuaciones diferenciales, que reproducía cambios de temperatura, presión y velocidad del viento en la atmósfera, y que además podía arrojar predicciones reales. No hay que olvidar que dichos modelos ya existían, pero no se tenía la suficiente potencia de cálculo para que fueran eficientes. El tiempo necesario para predecir el estado futuro era mayor al propio tiempo que tardaba dicho estado en manifestarse. Suena paradójico, pero así era. En un particular día de 1961, Lorentz quería reexaminar una secuencia de datos de su modelo. En lugar de empezar el proceso desde el inicio, para ahorrar tiempo decidió reanudarlo desde la mitad, utilizando como condiciones iniciales los datos de las impresiones previas. Para su sorpresa, se encontró con un resultado totalmente inesperado. Las impresiones nuevas eran cada vez más diferentes a las anteriores. Al principio, pensó que el armatoste de ordenador debía ser defectuoso, pero a lo pronto se dio cuenta de que las condiciones iniciales que había introducido a través de las impresiones contenían únicamente 3 dígitos, mientras que la memoria del ordenador permitía 6 dígitos. Esta pequeña discrepancia era suficiente para introducir enormes divergencias en los datos futuros. Lorentz redescubrió un aspecto fundamental del caos, una alta sensibilidad a las condiciones iniciales. Esta cualidad quiso remarcarla a través de la idea de que el aleteo de un pequeño insecto en una parte del mundo era suficiente como para causar un huracán en su antípoda. Este fenómeno frustraba a los científicos, ya que se tenía la percepción de que pequeños cambios en las condiciones de un sistema implicaban pequeños cambios en el comportamiento de dicho sistema. Esto claramente no era el caso para Lorentz, y la respuesta residía en la naturaleza de las ecuaciones. Eran ecuaciones no lineales. Estas ecuaciones son muy difíciles de resolver y exhiben comportamientos complejos y de gran interés para reproducir fenómenos reales. Lorentz pudo haberse quedado satisfecho con los resultados de su experimento computacional, pero sospechaba que podría existir algo más profundo. Quería obtener un sistema sencillo que lograra albergar caos. Este comportamiento lo capturó en un modelo no lineal de 3 ecuaciones diferenciales para estudiar la convección, fenómeno que sucede en muchos ámbitos, como en una taza de té caliente o en un gas en una caja rectangular con una fuente de calor en la base. Resulta que, pese a la aparente simpleza de las ecuaciones, este sistema alberga una dinámica muy complicada. Si se grafican las 3 variables, se obtiene el conocido atractor de Lorentz, el ejemplo por antonomasia de un atractor extraño. Un atractor es una región en la que el sistema se estabiliza, pero un atractor extraño tiene la peculiaridad de que el movimiento del sistema, pese a permanecer en una región acotada, no logra nunca el equilibrio periódico, y además, 2 condiciones iniciales arbitrariamente cercanas tenderán a divergir con el tiempo. Esta descripción es, sin lugar a dudas, propia del comportamiento asociado al caos. El atractor de Lorentz es poético. Combina la incertidumbre de no saber con exactitud el lugar donde estará el sistema y un orden implícito, resultado del misterioso atractor. Atractores extraños adicionales asociados a otros sistemas de ecuaciones se han descubierto desde entonces. El trabajo de Lorentz, publicado en 1963, revolucionó a la comunidad científica, dando peso a esta novedosa frontera de la ciencia, donde el indeterminismo, no el determinismo, es el protagonista. Pero el caos no acaba aquí. Existen muchos otros sistemas dinámicos que están más cerca de lo que creemos, como pueden ser en el campo de la biología, que también lo presentan, que presentan el caos.
Por ejemplo, existe un sistema muy sencillo de cómo cambia la población animal en el tiempo dadas unas condiciones iniciales. El sistema del que estoy hablando lo introdujo Robert May, un biólogo que exploraba el mundo a través de modelos matemáticos y que presentó una fórmula conocida como la ecuación logística discreta, que lograba predecir ciertos patrones del comportamiento animal razonablemente bien. Pero pese a ser extremadamente sencilla, escondía un caótico misterio en su interior. El caos nos posiciona en la humildad, porque antes de que se descubriera, se pensaba que todo era determinista, que podíamos calcular cualquier evento futuro con una precisión arbitrariamente cercana. Pero cuando se descubrió, pues nos dimos cuenta de que nuestra precisión nunca iba a ser idealmente matemática. Una precisión infinita no existe en nuestra realidad. Es por eso que si un sistema presenta caos y queremos hacerlo evolucionar suficiente tiempo hacia adelante, entonces vamos a perder su valor porque siempre vamos a introducir errores en nuestros cálculos como humanos. Como he dicho, esto nos arroja humildad porque nos hace ver que no somos capaces de predecir el futuro con total exactitud y siempre vamos a cometer cierto error y que nuestras herramientas matemáticas también pueden fallar, no son infalibles. Pero aún así, pues puede analizarse y al fin y al cabo es determinista, solo que ocurre esto que he comentado, de que no tenemos herramientas suficientes para poder detallar un sistema al máximo. Pero en muchas ocasiones, pues lo que buscamos es analizar el sistema de forma estadística. ¿Qué pasa cuando existen muchas trayectorias? ¿Cuál es el comportamiento de forma global, estadísticamente hablando? O también nos vale con saber cómo se comporta cualitativamente. ¿Cuál es ese 80% de los resultados que podemos investigar, aunque no podamos acceder al 100% de la realidad? Este lado del podcast que hoy he comentado, pues está alineado, ¿no?, con la perspectiva de Olinautas. Porque, como he dicho, nosotros somos seres humanos y vivimos una realidad, estamos imbuidos en ella. Y como tal, pues un observador que quiere investigar su propia realidad, por definición, no va a poder hacerlo de forma completa. Esto está relacionado con el famoso teorema de Gödel, que lo propuso a mediados del siglo XX, y nos dice que, por muy coherente que sea un sistema, nunca va a poder abarcar todo. Es decir, va a haber proposiciones que no sean demostrables con las herramientas del sistema matemático. Imaginemos que tenemos un sistema como puede ser pues nuestro universo, nuestra realidad, y queremos demostrar que es lógico. Pero claro, estamos usando herramientas del propio sistema. Y esto es un proceso pues iterativo, un proceso que retroalimentado, que al fin y al cabo se muerde la cola. Y acabamos siendo incapaces de demostrar nuestra propia consistencia. Un día trataré sobre ello, sobre la incompletitud inherente de nuestra realidad, más que de nuestra realidad, de nuestra capacidad para poder entenderla. Porque sí, porque una cosa es la realidad objetiva y otra es la realidad observada, la realidad subjetiva, y al final es lo que importa porque es a lo que podemos acceder. Aquí me despido. Espero que este podcast pues haya arrojado algo de luz y os haya aportado una perspectiva un poco más amplia desde la que abordar nuestra realidad como humanos. Un saludo y hasta la próxima.